Hola, comunidad de Shade. ¿Qué opinan de nuestros videos? Les pedimos por favor que den like y se suscriban al canal para que podamos seguir aquí. Comenten aquí abajo. Su opinión es muy importante para nosotros. Ahora comenzamos con 5 historias que sucedieron en Michoacán. Vivía sola en Michoacán, en una casa que siempre había considerado tranquila. Nunca me había pasado nada extraño, nada que me hiciera sentir insegura. Hasta que llegó el primer paquete. Era pequeño, simple, sin remitente, dejado en la puerta. Miré a los lados, pero no vi a nadie. Pensé que quizá era un error de entrega. Lo abrí con cuidado y encontré un llavero antiguo, de esos que había perdido hacía años. Sonreí, intentando verle lo gracioso, pero sentí un frío raro. Guardar cosas viejas siempre me tranquilizaba, así que lo puse en el armario y traté de olvidarlo. Al día siguiente recibí otro paquete, casi igual, pequeño, sin sobre ni remitente. Dentro había un trozo de papel con un recorte de mi diario. Me quedé helada, parada en la cocina, sosteniendo aquello en las manos. Nunca le había contado a nadie sobre ese diario, ni lo había mostrado a amigos. La sensación de que alguien estaba mirando cada detalle de mi vida comenzó a aparecer. Busqué explicaciones racionales. Quizá alguien había tenido acceso a mi casa antes, quizá había olvidado una ventana abierta, pero nada tenía sentido. Cada día los paquetes seguían llegando. Algunos contenían objetos que yo había tirado, como un bolígrafo roto o un cuaderno viejo. Otros, fotos de mi propia casa, tomadas desde ángulos que nadie debería ver sin entrar. El corazón me latía fuerte cada vez que escuchaba al portero dejar algo en la puerta. Empecé a mirar por la ventana con más frecuencia, pero nunca veía nada. La paranoia crecía poco a poco, como una sombra silenciosa siguiéndome en cada rincón. Dormir se volvió difícil. Intenté hablar con amigos sobre los paquetes, pero nadie sabía qué decir. La sensación de invasión era absurda, pero real. Cada objeto parecía una provocación, un mensaje que yo no entendía. Empecé a cerrar puertas y ventanas de forma obsesiva, revisándolas 2 o 3 veces antes de dormir. Aún así, sentía que algo estaba mal, como si alguien estuviera dentro de mi rutina sin que yo lo notara. La mente empieza a imaginar escenarios imposibles, pero ninguno trae paz. Un día, al abrir un paquete, encontré una foto mía tomada en la calle mientras caminaba. El impacto fue tan grande que casi se me cayó el sobre. Me quedé quieta, tratando de controlar la respiración, mirando a los lados. Nadie parecía estar allí. El miedo se apoderó de todo mi cuerpo. Era imposible saber cómo había llegado aquello hasta mí, o quién lo estaba haciendo. Empecé a dudar de mi seguridad en casa. Cada paso parecía acompañado, cada movimiento observado. Empecé a anotar cada paquete, cada objeto, cada detalle, pero la lista solo aumentaba mi ansiedad. Algunos objetos eran pequeños, casi insignificantes, pero pesaban como una amenaza al verlos delante de mí. Un juguete viejo que creía perdido, una carta arrugada, fotos de cosas mías que ni recordaba haber guardado. Todo parecía tener un propósito, pero yo no lo entendía. La paranoia se volvió rutina. La sensación de que alguien conocía cada detalle de mi vida se intensificaba. Cada paquete me hacía mirar por la ventana, revisar puertas y hasta revisar la basura. Empecé a sospechar de todos, incluso de vecinos que nunca me habían llamado la atención. Mi cuerpo estaba tenso todo el tiempo. Mis manos temblaban sin razón. Cada entrega parecía un mensaje silencioso. Fuera lo que fuera, me estaba estudiando, y eso dolía más que cualquier amenaza física. Intenté avisar a la policía, pero sin pistas o amenazas claras, no pudieron hacer nada. Me sentía completamente sola, atrapada en casa y en mi propia mente.
Algunos días pasaban sin paquetes, otros llegaban 2 o 3 en el mismo día. Empecé a poner cámaras improvisadas en la puerta y hasta a grabar videos de mi rutina, intentando registrar algo sospechoso. Pero no aparecía nada. Nadie entraba, nadie salía, solo los paquetes seguían llegando. Ya no sabía si lo estaba imaginando o si realmente alguien me observaba. Cada detalle de mi rutina parecía conocido. Cuándo salía, qué comía, dónde dejaba mis cosas. Las noches eran peores cuando el silencio amplificaba cada miedo. Dormir sin escuchar pasos o el sonido de la puerta era imposible. El corazón latía acelerado, la mente no paraba. Hasta las cosas pequeñas de la vida diaria comenzaron a parecer peligrosas. Un paquete llegó con un objeto que no reconocí al principio. Era un trozo de tela con manchas, pero al mirar de cerca, vi una letra mía escrita hacía años. Era algo que había tirado, sin valor aparente, pero verlo allí me paralizó. La sensación de cercanía, de alguien manipulando cada detalle de mi vida, era insoportable. Empecé a dudar incluso de mi propia memoria, pensando si no había dejado todo expuesto sin darme cuenta. Comencé a evitar salir de casa sin necesidad. Cada vez que tomaba el coche o iba al mercado, sentía que alguien podía estar observándome. Miraba por el retrovisor más de lo normal. Revisaba si algún coche me seguía. A veces, la sensación de que unos ojos estaban sobre mí era tan fuerte que casi me detenía en medio de la calle. Pero cuando miraba alrededor, no había nadie. Era como si mi rutina hubiera cambiado y viviera en un espacio donde el peligro era invisible. Un día encontré un paquete dentro de mi propia bolsa de compras. Juro que nadie había entrado allí y la bolsa estaba cerrada cuando salí del mercado. Dentro había una foto mía sonriendo, tomada horas antes, ese mismo día. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y las manos me temblaron. Empecé a cuestionarme si aún podía confiar en mí misma, si no estaba dejando rastros que ni yo entendía. El miedo se apoderó por completo de mi vida. Cada entrega me hacía revivir momentos que ya había intentado olvidar. Un paquete con una carta antigua de un ex amigo, otro con un objeto de la infancia perdido hacía años. Parecía que alguien estaba reuniendo pedazos de mi vida, organizándolos con cuidado. Yo no sabía qué estaba pasando, pero sentía que cada detalle tenía un propósito. La sensación de invasión era constante, incluso cuando trataba de distraerme o llenar mi mente con otras cosas. Empecé a sospechar incluso de mi propia familia. ¿Sería que alguien intentaba asustarme o darme una lección? Pero nadie mencionaba nada sobre los paquetes u objetos raros. Me sentía aislada, rodeada de personas que no entendían la gravedad de la situación. Por las noches evitaba incluso contestar el teléfono. El miedo a cada notificación, a cada sonido en la puerta, se volvió casi insoportable. Cada paquete nuevo solo aumentaba esa sensación. La paranoia empezó a afectar mi trabajo. Evitaba salir temprano, volvía tarde, inventaba excusas para no exponerme. Cada desplazamiento parecía peligroso y cada paquete inesperado me dejaba ansiosa por días. Incluso dentro de casa, no me sentía segura. Mirar mis propias pertenencias se volvió angustiante. Cada objeto parecía cargado de significado. Cada paquete, un mensaje silencioso que no podía descifrar. Un día abrí un paquete que contenía una foto de mi casa vista desde arriba, como si alguien hubiera tomado la imagen del patio y de las ventanas. Casi me desmayé al darme cuenta de los detalles. Cada planta, cada silla del patio estaba visible. La sensación de invasión se volvió física, como si alguien hubiera caminado conmigo por cada habitación. Empecé a cuestionarme si realmente vivía sola. El miedo se mezclaba con una rabia silenciosa, pero nada cambiaba. Decidí registrar cada movimiento, cada paquete, cada entrega.
Pero no importaba cuántos apuntes hiciera, no había pistas. Nada indicaba quién podría estar detrás. Ni siquiera las cámaras improvisadas mostraban algo. Era como si la amenaza fuera invisible, silenciosa y constante. La sensación de estar siendo monitoreada a cada instante hizo imposible relajarme, imposible olvidar, imposible sentir que mi casa aún me pertenecía. Comencé a evitar la luz del día, a no abrir las ventanas, a cerrar todo con miedo de cualquier cosa o persona. Cada paso dentro de mi casa era calculado, cada movimiento parecía observado. Me sentía prisionera de un misterio que no podía controlar. A veces miraba la puerta de entrada con la esperanza de no encontrar nada, pero inevitablemente siempre había otro paquete, cada vez más extraño y perturbador que el anterior. Un paquete llegó con algo que nunca habría imaginado. Un recorte de periódico con noticias antiguas sobre mi vida. No entendía cómo alguien había conseguido eso, pero era real y estaba ahí, frente a mis ojos. Cada línea que leía aumentaba la sensación de que alguien me había estudiado por mucho tiempo. Sentía que mi propia historia estaba siendo reescrita por un observador invisible. La paranoia se volvió rutina y la vulnerabilidad constante. Trataba de convencerme de que todo era coincidencia, pero ya no funcionaba. Cada paquete, cada objeto, cada detalle me recordaba que mi vida ya no estaba completamente bajo mi control. La rutina que antes me daba seguridad ahora parecía una trampa. Cada salida, cada objeto perdido, cada gesto cotidiano parecía registrado y devuelto en forma de paquetes perturbadores. Ya no sabía quién podía estar detrás de todo, ni cuál sería el siguiente paso de este silencio amenazante. Cada paquete nuevo parecía poner a prueba mi paciencia y mi valor. Ya no podía ignorar las señales. A veces pasaba horas mirando la puerta de entrada, imaginando qué encontraría. Mi cuerpo estaba agotado, mis ojos hinchados de tanto dormir poco. Empecé a preguntarme si me estaba volviendo loca o si realmente alguien estaba allí, observando cada uno de mis pasos. El miedo y la rabia se mezclaban, creando una sensación de impotencia casi física. Un día recibí algo distinto, una libreta pequeña, con páginas mías, garabateadas hacía años, que yo pensaba haber perdido para siempre. Pasar las hojas fue como ver mi propia vida invadida, cada pensamiento expuesto. Cerré la libreta con fuerza, con una mezcla de rabia y terror. No había rastros, ni firmas, ni pistas, solo el objeto, entregado sin explicación. No se me ocurría nada que justificara aquello. Nadie conocido tendría motivos o valor para hacerlo. La sensación de persecución se intensificaba. Cada ruido parecía amplificado, cada sombra sospechosa. Evitar salir de casa no ayudaba, porque incluso dentro sentía los ojos invisibles. Intenté cambiar la rutina, alterar horarios, pero nada servía. Cada paquete nuevo parecía confirmar que alguien sabía cada detalle. Mi cuerpo estaba tenso todo el tiempo, mis manos temblaban y la ansiedad era permanente. Dormir se volvió imposible sin un miedo asfixiante. Comencé a grabar audios, a intentar registrar ruidos o pasos, pero los días pasaban sin indicios. Era como si el observador fuera invisible, silencioso y perfecto. Me sentía en guerra con algo que no podía ver, un enemigo que existía solo en forma de objetos dejados en mi puerta. La mente busca explicaciones, pero ninguna tiene sentido. Cada paquete era una prueba silenciosa de que mi vida ya no era solo mía. Un paquete llegó con algo que me dejó sin aire, una foto mía tomada en mi cuarto, probablemente mientras dormía. Me quedé congelada durante minutos, incapaz de moverme. Cada pensamiento se mezclaba con miedo e incredulidad. ¿Cómo alguien pudo haber hecho eso sin que yo lo notara? Mi cuerpo entero parecía paralizado,
y la sensación de invasión se volvió física, casi palpable. El aire se sentía pesado y mi casa, extrañamente más pequeña, más sofocante. Intenté contárselo a vecinos, familiares, pero nadie lograba comprender. Les parecía exageración, paranoia, pero yo sabía lo que pasaba. Cada paquete era real, cada objeto tenía significado. No podía explicarlo, pero lo sentía. El peligro no estaba en palabras, sino en la presencia silenciosa, en la intimidad invadida. Me sentía cada vez más aislada, viviendo en un espacio donde la vida cotidiana ya no existía como antes. Pasaron algunos días sin paquetes, pero la tensión no disminuía. Miraba cada rincón de la casa, revisaba cada detalle, y aún así sentía la presencia. La paranoia se había convertido en compañía constante, imposible de ignorar. Cada pequeño objeto, cada ruido, cada sombra era sospechoso. Empecé a preguntarme si algún día volvería a sentirme segura, si alguna vez podría vivir sin sentir que alguien me observaba. Finalmente llegó un paquete con una carta, sin firma, sin remitente, con solo unas palabras: «Sabes que estamos aquí». No había contexto, solo esa frase seca. El corazón me dio un vuelco, las manos sudaban frío. Intenté no pensar en lo que significaba, pero era imposible. Todo lo que había pasado, todos los objetos, todas las fotos y recortes, ahora cobraban sentido de amenaza concreta, silenciosa, imposible de enfrentar. Pasé días intentando convencerme de que era solo una coincidencia o una broma de mal gusto. Pero cada paquete anterior, cada detalle perdido o revelado, me recordaba que no lo era. Sentía que cada movimiento mío estaba siendo monitoreado, y no había nadie que pudiera protegerme o entender. La vida se convirtió en una serie de pequeñas pruebas de resistencia, y cada entrega, una evidencia silenciosa de que yo no tenía el control. Hasta hoy sigo recibiendo paquetes. No sé quién los envía, ni por qué. Cada objeto es familiar y extraño al mismo tiempo. Cada paquete me recuerda que hay alguien conociendo mi vida mejor que yo misma. Vivo intentando mantener la rutina, pero el miedo y la sensación de invasión nunca desaparecen del todo. No puedo explicarlo, no puedo enfrentarlo y quizá nunca lo descubra. Pero la presencia está ahí, silenciosa, constante, y solo me queda seguir viviendo con ello, intentando ignorar la certeza de que nunca estoy realmente sola. Mi nombre es Alejandra, tengo 22 años, vivo en Michoacán, y hasta hoy no logro explicar bien lo que pasó con mi hermana mayor durante la preparatoria. Antes éramos inseparables, yo confiaba en ella ciegamente, y siempre parecía saber lo que yo necesitaba. Pero de repente todo empezó a cambiar, casi sin que me diera cuenta. Pequeños detalles comenzaron a acumularse. Respuestas cortas, risas contenidas y una distancia que no parecía capaz de ocultar. Extrañaba a la hermana con la que compartía ropa, secretos e historias tontas de la escuela. Al inicio traté de ignorarlo, pensando que era solo una etapa. Pero la sensación de que algo no estaba bien crecía. Cada intento de conversación terminaba con ella cambiando de tema o saliendo del cuarto. Poco a poco, la casa entera se sentía distinta cuando ella estaba presente. Fue en el segundo año de la preparatoria cuando noté cambios más evidentes. Empezó a salir con compañeros mayores y a inventar excusas para la familia. Primero eran cosas simples. Voy a estudiar en casa de María, o tengo un proyecto que entregar. Pero después, las mentiras se volvieron más grandes. Y la forma en que hablaba sobre a dónde iba sonaba ensayada, distante. Yo me sentía traicionada, confundida, y traté de enfrentarla algunas veces. Cada intento terminaba en respuestas frías o en un silencio que pesaba en el aire.
Empecé a percibir que, además de alejarse, ocultaba algo de nosotros, y yo no tenía idea de qué era. La tensión se extendió por la casa, volviendo cautelosos a todos. Las cenas eran silenciosas, y el simple hecho de verla entrar a un cuarto hacía que mi corazón se acelerara. Una tarde, al llegar más temprano de la escuela, noté algo extraño en su habitación. La puerta estaba entreabierta y un cuaderno caído llamó mi atención. Había papeles con códigos esparcidos sobre el escritorio y anotaciones minuciosas sobre comportamientos de personas cercanas, casi como un diario de manipulación. Sentí un frío recorrerme la espalda. No era algo normal ni una broma. Cada línea parecía calculada, detallada, y mencionaba conversaciones y actitudes de todos en casa. Dudé en abrir más cuadernos, pero la curiosidad me ganó. Descubrí objetos aparentemente inofensivos, pero organizados de manera obsesiva, en patrones extraños sobre la mesa. También había dibujos incomprensibles y símbolos que nunca había visto. La sensación de que algo raro pasaba conmigo misma me obligó a retroceder rápidamente. Cuando finalmente enfrenté a mi hermana, la respuesta fue inesperada. Me miró con una frialdad que no entendía y dijo que nadie podría comprenderla, que necesitaba guardar ciertas cosas para sí misma. No había enojo, solo una calma calculada que me asustó aún más. Traté de insistir, de preguntar qué quería decir, pero cada palabra reforzaba la barrera entre nosotras. Me quedé sin saber cómo reaccionar. La mezcla de miedo, confusión y tristeza me paralizó. Volví a mi cuarto intentando racionalizar lo que había visto, pero las imágenes de los papeles y los objetos no salían de mi mente. Era como si una parte de ella se hubiera vuelto completamente extraña, inaccesible. En los días siguientes empecé a notar pequeños signos que antes ignoraba. Cosas fuera de lugar, miradas que parecían seguirme, conversaciones que escuchaba sin querer. Mi hermana empezó a encerrarse en su cuarto, y cualquier intento de acercamiento era recibido con silencio o frases cortas. Empecé a sentir miedo de preguntarle algo, incluso cosas simples. La casa, que antes era acogedora, se volvió un lugar cargado, lleno de tensión y sospecha. No sabía si estaba exagerando o si realmente había algo extraño flotando sobre nosotros. Cada libro que dejaba en el pasillo, cada billete pequeño, parecía esconder mensajes que yo no podía descifrar. El ambiente familiar se transformó en una mezcla de incomodidad y alerta constante. Intenté hablar con mis padres, pero no encontré el valor. Ellos notaban la distancia entre nosotras, pero pensaban que era un conflicto adolescente normal. Yo sentía que no entendían la gravedad de la situación. Por las noches, me quedaba despierta pensando en todas las notas que vi, tratando de conectar los puntos. Había un patrón, pero tan deliberado que me hacía dudar de mi propia cordura. Cada paso que mi hermana daba parecía calculado, como si estuviera preparando algo que no podíamos comprender. La inseguridad se apoderó de mí y empecé a caminar por la casa en silencio, atenta a cada movimiento. Dormir se volvió difícil y la ansiedad invadía mis pensamientos constantemente. Una vez encontré una hoja arrancada del cuaderno debajo de su cama. Contenía listas de nombres y fechas, y observaciones sobre cómo reaccionaban las personas en ciertas situaciones. Parecía un experimento, pero aplicado a la familia y a amigos cercanos. Sentí náusea y una punzada de terror. La idea de que pudiera estar planeando manipular a alguien que yo amaba me aterrorizaba. Pasé días tratando de entender si era solo un diario extraño o algo más serio. Cada encuentro casual con ella se volvió tenso, y empecé a medir mis palabras, temiendo cualquier reacción. Mi confianza, que siempre había sido total, se disolvió en miedo y desconfianza. La distancia entre nosotras se volvió palpable. Yo intentaba hablar de cosas cotidianas, pero ella respondía de manera mecánica,
desviando la mirada o saliendo del cuarto. Las conversaciones eran cada vez más cortas y superficiales. Empecé a notar cambios en mí también. Miedo a hacer preguntas, ansiedad al verla acercarse, desconfianza ante cualquier gesto. Era extraño, porque seguía siendo mi hermana, pero ahora parecía una persona completamente diferente, inalcanzable. La tensión afectaba a toda la familia, pero nadie hablaba de lo que realmente sentía. Me sentía atrapada en un ambiente silencioso y cargado, y no sabía cómo reaccionar. Durante las vacaciones de verano, noté que se alejaba aún más. Salía por la mañana y volvía de noche, muchas veces con ropa distinta y relatos inconsistentes sobre dónde había estado. Empecé a registrar mentalmente cada detalle, tratando de encontrar patrones, pero la imprevisibilidad era desconcertante. El miedo de descubrir algo que no podría comprender se mezclaba con la curiosidad. Cada objeto dejado en el pasillo, cada nota pequeña, parecía tener un significado oculto que yo no lograba descifrar. Me sentía observada, aunque no sabía si era real o solo mi imaginación alimentada por el estrés. Una tarde, cuando entré sin avisar, la sorprendí escribiendo en otro cuaderno, aunque no notó mi presencia de inmediato. Las anotaciones eran aún más detalladas y meticulosas, y había símbolos que me recordaban a rituales o a una lógica indescifrable. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Su cuarto parecía casi sagrado, separado de cualquier comprensión mía. Al darse cuenta de que yo estaba ahí, solo levantó la mirada y siguió escribiendo, como si yo fuera invisible. La frialdad y la intensidad de su mirada me dejaron sin palabras. En ese momento, entendí que algo en ella había cambiado de forma irreversible y que ya no había vuelta atrás. En los días siguientes, empecé a evitar por completo su cuarto. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía como si algo invisible me observara. Mi rutina cambió. Me aseguraba de no estar nunca sola con ella y evitaba hacer preguntas sobre su vida. La sensación de que cada gesto mío era monitoreado me ponía nerviosa. Notaba que manipulaba hasta los detalles más pequeños sin que nadie lo percibiera. La tensión en la casa se volvía casi física, y yo sentía una mezcla de rabia, miedo y tristeza. Era doloroso aceptar que mi hermana, que antes era mi refugio, ahora se había convertido en un enigma inalcanzable. Por las noches escuchaba pasos suaves y murmullos que no lograba identificar, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Empecé a fijarme en los objetos que dejaba a la vista. Algunos parecían inofensivos, como plumas o pequeñas cajas, pero otros estaban organizados de manera obsesiva, formando patrones que no tenían sentido para mí. Había notas dobladas y escondidas en lugares extraños, como libros o cajones de otros cuartos. Trataba de entender si eran mensajes para alguien o parte de algún ritual secreto que mantenía solo para sí. Cada hallazgo aumentaba mi incomodidad y sentía que mi vida en mi propia casa se había vuelto impredecible. Por primera vez pensé que mi hermana podía estar más allá de cualquier comprensión humana normal. Un día decidí enfrentarla de manera más directa. Le pregunté por los cuadernos y las notas, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Ella me miró fijamente y simplemente dijo que yo nunca entendería, que había cosas que debían permanecer privadas. La frialdad y la firmeza con que lo dijo me paralizaron. Quise gritar, llorar, pedir explicaciones, pero no fui capaz. Salí de su cuarto con la sensación de haber cruzado una línea invisible que no debía tocar. El miedo, la confusión y la impotencia me acompañaron todo el día. Incluso mis padres notaron que algo estaba distinto, pero no pude contarles la verdad sin sonar exagerada. El miedo empezó a colarse en los momentos más comunes. Cada vez que la veía manipulando objetos aparentemente simples, sentía un escalofrío.
Era como si ejerciera un control silencioso sobre todo lo que la rodeaba. A veces la observaba en secreto durante minutos, intentando descifrar qué pasaba por su cabeza. Había algo calculado en cada gesto, cada palabra, cada pausa. Sentía que cualquier intento de acercamiento podía revelar algo que yo no estaba preparada para conocer. Era una tensión constante, un estado de alerta silencioso que me hacía medir cada paso dentro de casa. Durante un fin de semana noté que había cambiado de lugar varias cosas. Libros, cuadernos e incluso ropa parecían seguir una lógica propia. Pasé horas tratando de entender si había un patrón, pero nada tenía sentido. Empecé a escribir mis propias observaciones, como si eso pudiera darme algo de control o al menos calmarme. Anotaba fechas, horarios y acciones repetitivas que me parecían sospechosas. Pero aún así la inseguridad no disminuía. Con cada movimiento suyo, tenía la impresión de que sabía exactamente lo que yo pensaba. Una tarde de domingo, encontré una hoja parcialmente quemada sobre su escritorio, con símbolos y frases tachadas. No sabía si quería que yo la viera o si había sido un descuido. La tomé con la mano temblorosa. Era imposible comprender un significado claro. Una parte de mí quería mostrársela a mis padres, pero otra temía lo que podrían pensar. El silencio de la casa en ese momento era asfixiante. Cada pequeño gesto suyo parecía tener un peso que yo no podía medir. La ansiedad se volvió tan fuerte que empecé a sentir palpitaciones constantes. Noté cambios sutiles en mí misma. Evitaba hablar de ella con mis amigos, temiendo sonar paranoica. Mi cuarto se volvió un refugio donde intentaba olvidar lo ocurrido, pero siempre volvía a pensar en los cuadernos y las notas. Cada vez que la veía encerrarse en su habitación, sentía un nudo en el pecho. Quería que todo volviera a ser como antes, pero el abismo entre nosotras solo crecía. El miedo se mezclaba con la tristeza y me sentía impotente. Su presencia se volvió casi sofocante, aunque no dijera una palabra. Una noche escuché ruidos en su cuarto, pasos rápidos y objetos moviéndose. Por instinto, miré a través de la puerta entreabierta, pero no logré ver con claridad qué hacía. La sensación de que estaba tramando algo solo para sí misma me dejó en alerta máxima. Traté de convencerme de que eran solo nervios o manías extrañas, pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. El aire en la casa se sentía más pesado, y dormir se volvió casi imposible. Cada sombra o ruido me hacía pensar en escenarios que me quitaban el aliento. La distancia entre nosotras se volvió casi física. Evitábamos coincidir en los mismos espacios. Hablábamos lo mínimo indispensable. Sentía que cualquier intento de acercamiento podía desatar una reacción imprevisible. Su frialdad me hería, pero también había un halo de misterio que no podía descifrar. Mis días se volvieron medidos, calculados, siempre con miedo a provocar algo. Cada gesto suyo lo analizaba y lo guardaba en la memoria. Vivir bajo el mismo techo que ella era como caminar sobre un campo minado silencioso. La tensión se mantenía incluso en las tareas más rutinarias, como preparar café o lavar los platos. Un día en la escuela, encontré un pequeño cuaderno caído detrás de la estantería. Estaba lleno de anotaciones sobre nuestras rutinas, mis acciones y mis reacciones. Era como si estudiara cada movimiento mío, registrando cada emoción que mostraba. La sensación de invasión fue tan intensa que casi me faltó el aire. Temía que alguien más pudiera verlo y pensar que yo estaba imaginando cosas, pero era real. No había duda. Ella se había transformado en alguien completamente distinto. Alguien a quien ya no podía alcanzar. La casa se convirtió en una prisión silenciosa, gobernada por reglas invisibles que solo ella conocía. Empecé a registrar cada detalle en mi propio diario, como una forma de protegerme, o al menos de organizar mis pensamientos.
Cada palabra escrita era un intento de mantener algo de control sobre la situación, pero nada parecía suficiente. A veces releía las notas que había encontrado y las comparaba con mis propios apuntes, tratando de descubrir patrones. Lo que más me asustaba era darme cuenta de que probablemente ella sabía que la estaba observando. Era como si cada movimiento mío estuviera anticipado. La ansiedad se volvió constante, pero al mismo tiempo sentía una extraña necesidad de entender, aunque fuera peligroso. Un día, sin aviso, apareció en mi cuarto y dejó una de las hojas de su cuaderno sobre mi escritorio. No dijo una palabra, solo me miró a los ojos y se alejó. Me quedé parada, sosteniendo el papel, incapaz de comprender su significado. Había símbolos que no reconocía y frases que parecían dirigidas a mí, pero sin dar ninguna explicación. La sensación de amenaza era clara, pero también había un aire de invitación a descifrarlo. No sabía si debía ignorarlo, destruirlo o tratar de entenderlo. El miedo y la curiosidad se mezclaron de una manera que me dejó paralizada. Poco a poco, noté que la situación afectaba no solo a mí, sino a toda la familia. Mis padres estaban tensos, atentos a cualquier comportamiento extraño, y los hermanos menores comenzaron a preguntarme sobre ella. Intentaba calmarlos, pero era imposible ocultar por completo la tensión. El silencio y la distancia eran palpables. Cada comida estaba marcada por miradas desconfiadas y palabras medidas. Mi hermana permanecía en su propio mundo, controlando todo a su alrededor con una calma inquietante. Me sentía cada vez más impotente, observando desde lejos a alguien que ya no podía alcanzar. Un día, encontré una secuencia de notas escondidas dentro de un libro que estaba leyendo. Cada una tenía códigos diferentes y pequeñas instrucciones sobre cómo observar o interpretar a las personas cercanas. Me sorprendió el nivel de detalle, como si fuera un estudio científico sobre nosotros mismos. No podía imaginar cómo alguien podía dedicarse a eso de manera tan obsesiva. Cada nuevo hallazgo aumentaba mi miedo, pero también crecía la necesidad de comprender, de descifrar lo que hacía. Era como intentar armar un rompecabezas cuyas piezas cambiaban constantemente. La tensión dentro de casa se volvió insoportable. No sabía cómo actuar, temiendo provocar alguna reacción o exponer secretos que no estaban claros. Mi vida se resumió en observar, memorizar y tratar de mantener una rutina normal. Cada vez que salía de su cuarto contenía la respiración, esperando cualquier gesto inesperado. La ansiedad afectaba mi sueño, mi apetito y mi concentración. Intentaba aparentar normalidad, pero dentro de mí había una alerta constante, como si algo estuviera a punto de suceder. Una tarde, al llegar de la escuela, noté que todos los cuadernos habían desaparecido de su habitación. Busqué por toda la casa, pero no encontré nada. Era como si todo el material que la perturbaba o involucraba se hubiera retirado cuidadosamente. La sensación de alivio fue breve. Algo dentro de mí decía que no era el fin, solo una pausa. La ausencia de los cuadernos hizo que todo fuera aún más misterioso, y empecé a imaginar a dónde los habría llevado y por qué. El misterio aumentó, pero también el miedo a que algo estuviera ocurriendo sin que nadie lo notara. Después de eso, mi hermana hablaba aún menos, casi nada. Cada vez que intentaba iniciar una conversación, recibía respuestas cortas, casi mecánicas. La distancia entre nosotras se volvió casi física. Intentaba mantener algún contacto, pero parecía inútil. La tensión crecía día a día y el miedo de que algo sucediera sin explicación se volvía constante. Incluso mis padres, atentos y preocupados, no lograban llegar al fondo del problema. Sentía que había una barrera invisible, algo que ella protegía y que no éramos capaces de comprender. Empecé a darme cuenta de que esa barrera afectaba mi propia percepción de la realidad.
Cada gesto, cada objeto y cada palabra parecían tener significados ocultos. Pasaba horas recordando detalles del pasado, buscando pistas de cuando todo había comenzado. Cada recuerdo me daba pequeñas confirmaciones de que algo había cambiado de manera gradual, silenciosa pero profunda. La sensación de vivir con alguien inaccesible era angustiante. Empecé a preguntarme si algún día podría recuperar la relación que teníamos o si eso era imposible. Hoy, mirando atrás, todavía no sé cómo explicar todo lo que sucedió. Mi hermana mantuvo sus secretos y continuó actuando de manera enigmática. Los cuadernos y las notas desaparecieron, pero el impacto que tuvieron en mí sigue presente. Aún siento una tensión silenciosa al pensar en ella, y hay momentos en los que parece que todavía me observa desde algún lugar distante. El miedo que sentí no era por algo sobrenatural, sino por lo desconocido dentro de alguien a quien amaba y que ya no podía alcanzar. Lo que aprendí de todo esto es que algunas personas pueden convertirse en enigmas que nunca podremos resolver. Mi hermana se alejó, se aisló y mantuvo sus secretos, dejando solo rastros que traté de descifrar. Hoy, todavía pienso en los papeles, en los objetos y en las anotaciones, preguntándome si algún día alguien podría entenderlo realmente. No sé si cambió conscientemente o si algo dentro de ella simplemente se intensificó, pero el misterio permanece. Y, de alguna manera, creo que debo aceptar que nunca tendré todas las respuestas, solo el recuerdo del miedo silencioso y de la distancia que se formó entre nosotras. Vivir en Michoacán siempre había sido tranquilo, al menos hasta que empezaron esas noches. Yo vendía utensilios domésticos de puerta en puerta y llegaba a casa cansado, pero satisfecho. Las primeras llamadas llegaron de la nada, a mi celular, siempre tarde en la noche. No contestaba, claro, porque no conocía el número. El simple timbre ya me daba un escalofrío. Al principio, solo silencio. A veces me parecía escuchar una respiración. Miraba el aparato pensando que era un error, alguna falla de la compañía. Aún así, colgaba rápido e intentaba olvidarlo. Al día siguiente buscaba una explicación lógica. Las llamadas empezaron a repetirse, siempre a la misma hora. Era como si alguien supiera exactamente cuándo estaba solo en casa. Al inicio lo ignoré. Pensé que era coincidencia, pero no lo era. Cada timbre parecía marcar un tiempo extraño que no entendía. Sentía una tensión rara incluso antes de ver la pantalla del celular. Mi familia notaba que me ponía nervioso por las noches, pero yo decía que era puro cansancio del trabajo. El problema es que ya no era solo mental, se volvía físico. El pecho se apretaba. A veces contaba los minutos hasta el siguiente timbre. Una noche, algo cambió. Contesté por impulso, queriendo demostrarme a mí mismo que no era nada. Del otro lado, nadie habló, solo un silencio pesado, como si alguien respirara hondo y esperara. La mano me temblaba. Colgué rápido. Esa noche no dormí bien. Al día siguiente no podía concentrarme en las ventas, en las cuentas, en nada. Mi mente giraba sin parar, imaginando escenarios imposibles. Vecinos, conocidos, cualquiera que pudiera estar jugando conmigo, pero nadie tenía motivo. Todo parecía normal de día, hasta que llegaba la noche y el timbre volvía. Decidí anotar los horarios. Todas las llamadas llegaban entre las 11 y las 11:30 de la noche. Siempre que volvía solo a casa, inevitablemente el celular sonaba. Y siempre sentía esa sensación de que alguien me observaba. Empecé a revisar puertas y ventanas más seguido, encendiendo luces que antes dejaba apagadas. Aunque todo estaba cerrado, no me sentía seguro. Los días se volvían agotadores y las noches casi insoportables. Empecé a cambiar mi rutina, regresando más tarde del trabajo para no ser predecible. No servía de nada, el timbre siempre llegaba.
Algunas noches dormía con el celular bajo la almohada. A veces sonaba y me despertaba con el corazón en la boca. Pero lo peor no era el timbre, era lo que sentía después. Una presencia silenciosa, como si alguien estuviera sentado en la esquina del cuarto. Me hablaba solo, intentando racionalizar. Decía que era cansancio, que era paranoia, pero no lograba convencerme. Evitaba lugares oscuros de la casa, dejaba las luces encendidas. Era agotador y desesperante, pero no tenía opción. Esa sensación de ser observado nunca se iba. Una noche, por fin escuché una voz. Dijo mi nombre, simple, directo. Me congelé. Mi primera reacción fue colgar, pero no pude ignorarlo. La voz sabía cosas que nadie fuera de mi familia conocía. Cómo ordenaba las ollas, lo que dejaba sobre la mesa, hasta rutinas pequeñas que ni mis amigos sabían. En ese momento entendí que no era coincidencia. Alguien o algo realmente estaba siguiendo mi vida. Cambié contraseñas, ajusté hábitos, pero aún así las llamadas continuaban. Intenté registrar todo, horarios, duración, patrones, nada tenía sentido. A veces eran silencios, otras respiraciones largas, casi humanas. Otras veces, palabras rápidas, susurros que me hacían tragar saliva. Nunca había una amenaza directa, pero el peso era constante. Mi miedo no venía de algo violento, sino de la certeza de que me estaban vigilando. Mi rutina se volvió frágil, cada paso en casa era calculado. Hasta caminar de la cocina al cuarto parecía peligroso. La normalidad había desaparecido por completo. Empecé a sospechar hasta de mensajes y correos viejos. ¿Quién podría tener acceso a mi vida con tanto detalle? Desconocidos, vecinos, colegas. Nadie parecía sospechoso, nadie admitía nada. Empecé a dudar de mi propia cordura, pensando si todo no era producto del cansancio. Pero la consistencia de las llamadas me decía lo contrario. Cada timbre era un recordatorio. Alguien sabía. La vulnerabilidad me aplastaba. Mi familia notaba mi nerviosismo, pero no podía explicar sin sonar como un loco. Cambié de número una vez. Creí que eso resolvería todo. No fue así. Las llamadas continuaron, ahora desde otro número. Siempre lo mismo, casi imperceptibles, pero inquietantes. La voz seguía, cada vez más cercana, más íntima. Sentía que no podía dejar el celular lejos. Cada vibración me hacía saltar. Cada notificación era un disparo de alerta. Incluso los sonidos comunes de aplicaciones me mantenían en guardia. La vida normal ya no existía. Intenté hablar con un amigo sobre lo que pasaba. Sin entender, me dijo que no contestara, que tal vez era una broma, pero no era. Yo sentía en lo más profundo que algo estaba mal, que mi vida estaba siendo invadida de forma invisible. Hasta caminar a la cocina de noche me daba miedo, temiendo cualquier sombra. La voz, cuando hablaba, parecía disfrutar de mi pánico. No sabía si era humano o algo más, pero me sentía impotente, vigilado todo el tiempo. Poco a poco empecé a cambiar pequeñas cosas en mi rutina. Me bañaba a diferentes horas, cerraba puertas que antes dejaba abiertas, movía muebles del lugar. Nada parecía suficiente. Las llamadas seguían, silenciosas o con respiraciones, siempre recordándome que mi sensación de seguridad era solo una ilusión. Caminaba por la casa mirando cada rincón, esperando ver algo que explicara todo, pero no había nada. Era como si el miedo estuviera dentro de mí, más que en el ambiente. La voz no decía nada amenazante, solo demostraba que sabía demasiado. Llegué a poner cámaras improvisadas en algunos cuartos, solo para probar que no estaba solo, pero nunca grababan nada, ningún movimiento, ninguna sombra. Solo yo, revisando después las imágenes, sintiendo ese mismo peso invisible en el aire. Cada noche se alargaba y tenía miedo de dormir. No podía dejar el celular lejos, aunque sabía que era imposible escapar de las llamadas.
A veces, hasta el sonido de un teléfono viejo a lo lejos me tensaba. Mi mente vivía en alerta constante. Una vez intenté bloquear el número que aparecía. No sirvió. Volvía desde otro, casi idéntico, siempre desconocido, siempre a la misma hora. La voz empezó a hablar de forma más clara, comentando cosas que yo hacía, incluso cuando pensaba que nadie me veía. Cosas simples, que dejaba la ventana de la cocina abierta, que guardaba las llaves en el mismo lugar. Cada detalle parecía insignificante, pero la forma en que lo sabían me aterraba. Ya no podía confiar en nadie. Mi familia empezó a notar cambios en mí. Me quedaba callado en medio de las conversaciones, mirando el celular como si esperara algo. Evitaba hablar del trabajo o de mis horarios. Mis respuestas eran cortas, frías. No quería que entendieran la gravedad de lo que pasaba, pero era imposible ocultar el miedo. Hasta los ruidos normales de la casa me ponían nervioso. Era como si el silencio mismo fuera más amenazante que la voz que escuchaba. Una noche pensé seriamente en apagar el celular para siempre. Pero, ¿cómo vivir sin él? Cuentas, clientes, compromisos. No tenía opción. La sensación de estar atrapado era fuerte. Miraba el aparato como si fuera un enemigo, capaz de entregarme en cualquier momento. A pesar de todas mis precauciones, sabía que en cualquier instante podía sonar y que no habría forma de protegerme. Empecé a sentir que mi propia casa ya no era un refugio, sino una trampa. En ciertos momentos parecía que la voz jugaba conmigo. Decía mi nombre en un susurro leve, como probando mi atención. Llegué a preguntarme si todo era producto del estrés o del cansancio, pero la precisión de los detalles y la constancia de las llamadas me demostraban que era real, no era un invento. La paranoia crecía y la sensación de estar vigilado se intensificaba día a día. No había forma de escapar de ese peso invisible. Decidí anotar todo en un cuaderno, intentando ordenar los horarios y los patrones. A veces parecía inútil, pero era mi manera de tener algo de control. Escribía lo que comía, lo que hacía, dónde estaba, buscando una explicación, pero nunca encontraba nada. Solo la certeza de estar siempre bajo mirada. El cansancio se acumulaba y el miedo se mezclaba con mi rutina hasta volverse normal, lo cual era aún más perturbador. Recuerdo una noche en que me senté en el sofá, agotado, y simplemente empecé a llorar. No tenía más fuerza para luchar, para racionalizar o ignorar. Me sentía invadido, espiado, sin un solo espacio de privacidad. El celular estaba allí en silencio, pero yo sabía que podía sonar en cualquier momento. La voz no necesitaba ser amenazante para que el miedo fuera real. Cada detalle de mi vida estaba expuesto y yo no podía hacer nada. Cambié todas mis contraseñas, correos, cuentas bancarias, redes sociales. Pensaba que tal vez era algún tipo de hackeo, pero aún con todas las precauciones, las llamadas seguían. A veces eran susurros, otras respiraciones largas, nunca amenazas, pero siempre invasivas. La impotencia era enorme. Me sentía observado incluso en la calle, imaginando que esas llamadas acompañaban mis pasos y mis gestos más simples. Nada parecía protegerme de esa vigilancia invisible. Cada noche era más pesada que la anterior. Me quedaba sentado en el cuarto, con las luces encendidas, esperando que sonara el celular. Mi rutina se convirtió en un ciclo de miedo, trabajo, cuidados básicos en casa y vigilancia constante del aparato. Mis amigos empezaron a llamarme raro, distante, pero nadie entendía. Yo mismo no lo entendía del todo, solo sabía que necesitaba resistir, de alguna manera, esa presencia invisible que conocía cada rincón de mi vida. Una noche, después de pensarlo mucho, decidí grabar el audio de las llamadas. Quería tener una prueba de lo que pasaba, mostrarle a alguien que no lo estaba inventando. Pero cuando escuché después, no había nada más que silencio.
o respiraciones muy leves, casi humanas, pero sin palabras. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. ¿Cómo alguien podía saber tanto de mí y no dejar ni una sola huella? La impotencia volvió con toda su fuerza. Ya no sabía en quién confiar ni cómo protegerme. Empecé a dormir con la luz encendida y el celular pegado a la mano. Cualquier timbre, cualquier vibración me hacía saltar. Incluso el sonido del timbre de la puerta me parecía sospechoso. Mi mente ya no descansaba. Esa presencia invisible se mezclaba con el ambiente, con el silencio, con las sombras. Incluso estando con mi familia, sentía que alguien me observaba. La paranoia se volvió parte de mi vida diaria. Ya no hablaba de eso, porque nadie entendería lo que realmente sentía. Una vez me desperté de madrugada con el celular sonando. No contesté, pero algo en mí quería hacerlo. La mezcla de curiosidad y miedo era insoportable. Respiré hondo, intenté ignorarlo, pero la sensación de estar observado era tan fuerte que no pude volver a dormir. Miraba cada rincón del cuarto, cada sombra parecía moverse. Esa noche la voz no dijo nada, pero el miedo ya era suficiente para dejarme agotado, temblando, con los nervios destruidos. Empecé a notar coincidencias inquietantes, pequeños cambios en la casa, cosas fuera de lugar, como si alguien hubiera pasado sin dejar huella. No había explicación. Cada llamada aumentaba esa sensación de invasión. El miedo ya no era solo al timbre, era a todo alrededor. No dormía, no me concentraba en el trabajo. Sentía que cada detalle de mi vida estaba bajo vigilancia, como si ya no me perteneciera nada. La voz volvió a hablar en un tono casi burlón. Comentó lo que estaba haciendo en ese mismo momento, cosas comunes, pero que solo alguien presente podía saber. Sentí un escalofrío que me heló la sangre. Empecé a dudar de mi percepción de la realidad. ¿Quién era? ¿Cómo podía saber tanto? ¿Era una persona o algo más? La mente busca razones lógicas, pero no encontraba ninguna. Solo quedaba el miedo y la certeza de estar expuesto sin remedio. Con el tiempo, la situación empezó a dañar mi salud. Insomnio, cansancio extremo, ansiedad constante. Hasta salir de casa era difícil, con miedo de que las llamadas me siguieran, como si mi vida entera estuviera bajo control de alguien invisible. Pensé en mudarme, en dejar la ciudad, pero la sensación de que el problema era intangible me hizo dudar. No había solución clara, solo aprender a convivir con ese miedo que ya formaba parte de mí. Algunas noches ya ni contestaba, solo veía el celular sonar y lo cortaba de inmediato. Igual sentía la presencia, esa atención invisible. La voz parecía esperar, como jugando conmigo en silencio. El miedo ya no era físico, era psicológico, un veneno constante. Cada respiración, cada timbre, aumentaba la carga. Empecé a sentir que mi casa ya no era mía, que vivía en un juego invisible en el que no podía ganar. Comencé a dudar de todo, incluso de mí mismo. ¿Y si estaba exagerando? ¿Y si era solo paranoia? Pero la precisión de la información, la constancia de las llamadas, me mostraban que algo o alguien estaba siempre allí. La vulnerabilidad no tenía explicación y la lógica no servía. Me sentía pequeño, indefenso, incapaz de controlar nada. Cada timbre era un recordatorio de que no había seguridad en ningún lugar. Hoy todavía recibo llamadas, siempre sutiles, casi imperceptibles, pero suficientes para mantener la atención. Mi rutina cambió por completo. Mis hábitos giran alrededor del miedo. Aún no sé quién o qué está detrás, y tal vez nunca lo sepa. Intento llevar una vida normal, pero el celular siempre está ahí, como una amenaza silenciosa. La sensación de ser observado se volvió parte de mí, y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. A veces pienso si todo podría ser imaginario, producto del estrés o del cansancio,
Pero entonces suena el timbre, o escucho esa respiración sutil al otro lado, y sé que no es ilusión. La vida sigue, con miedo, con precaución, con silencio. Nunca se sabe cuándo volverá a sonar, ni quién o qué escucha del otro lado. Y quizá eso sea lo peor, la incertidumbre constante, lo invisible que sabe demasiado, lo desconocido que nunca se revela. Es una presencia silenciosa, persistente, y aprendí a convivir con ella, aunque no la entienda. Siempre que conduzco de noche, trato de evitar calles desiertas, pero hay una que, por alguna razón, termino tomando seguido después del trabajo. Es una calle larga aquí en Michoacán, con algunas casas viejas, faroles apagados y un silencio pesado que se siente distinto al resto de la ciudad. La primera vez que pasó, no le di mucha importancia. Pensé que era coincidencia. Pero cuando miré por el retrovisor, ahí estaba. Un coche antiguo, detenido a cierta distancia, siempre manteniendo la misma posición. Al principio pensé que era alguien que iba en la misma dirección que yo, pero no era así. Noté que, incluso cuando cambiaba de carril o bajaba la velocidad, el coche seguía allí, exactamente en la misma posición relativa. Era un modelo viejo, de esos que casi no se ven, con los faros amarillentos y el cofre alargado. Intenté acercarme, pisando un poco más el acelerador, solo para confirmar si era alguien normal conduciendo, pero cuando volví a mirar, había desaparecido. No había salido de la calle, ni doblado en algún lugar visible. Simplemente se desvaneció. La primera semana pensé que lo había imaginado. A veces la mente juega trucos cuando uno está cansado. Pero después, en otras noches, vi el mismo patrón. Siempre que pasaba por esa calle desierta, el coche aparecía. Yo empezaba a conducir más rápido o más despacio, cambiaba de carril, pero volvía a verlo. Eso me dejó en estado de alerta constante. Mi ansiedad aumentaba cada noche. Cada ruido o luz en la distancia me hacía mirar al retrovisor de inmediato. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que tal vez era alguien siguiéndome, un posible asalto o una broma pesada. Empecé a variar horarios y rutas, saliendo más temprano o más tarde del trabajo. Pero nada parecía funcionar. Aunque cambiara completamente el trayecto, el coche reaparecía. Algunas veces lo veía en calles donde no tenía sentido. Era como si me esperara, y eso empezó a alterarme de verdad. Una noche decidí probar de manera más directa. Detuve mi coche en la banquina y observé. El vehículo también se detuvo, manteniendo cierta distancia. Intenté acercarme lentamente y, cuando volví a mirar por el retrovisor, había cambiado de dirección de una manera extraña, tomando una curva que no llevaba a ninguna parte lógica. Sentí una tensión enorme, sudor frío, sin poder entender lo que estaba pasando. Era imposible, pero allí estaba. Después de ese episodio, empecé a notar pequeños detalles que me incomodaban aún más. El coche siempre parecía limpio, incluso en noches de lluvia o polvo. Nunca distinguía a nadie dentro, aunque los faros encendidos daban la impresión de que alguien lo conducía. Trataba de no pensar demasiado, pero el miedo empezaba a mezclarse con la rabia. Sentía que no podía simplemente hacer de cuenta que nada pasaba. Cada vez que entraba en esa calle, mi corazón se aceleraba, incluso antes de verlo. Comencé a anotar los días y horarios en que sucedía, tratando de encontrar un patrón, pero no había lógica. A veces aparecía después de una semana sin pasar por allí. Otras veces lo veía 2 o 3 veces en la misma noche. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Hablaba solo en el coche, intentando convencerme de que era solo otro conductor en la misma ruta. Pero la sensación de estar vigilado era demasiado real para ignorarla. Una noche de viernes, decidí llamar a un amigo para compartir lo que me pasaba.
Le expliqué la situación, tratando de no sonar paranoico. Se rió al principio, me dijo que exageraba, pero aceptó acompañarme para pasar por esa calle en el mismo horario y probar que era pura coincidencia. Me pareció bien. Tal vez alguien conmigo me ayudaría a enfrentar el miedo. Pero cuando llegamos, el coche apareció de la misma forma de siempre, como si nos hubiera estado esperando. Fue extraño, porque mi amigo también lo notó. Se quedó en silencio, con una expresión que mezclaba sorpresa e incomodidad. Yo sentía el pecho apretado, las manos húmedas en el volante. Intentamos acelerar para ver si lográbamos acercarnos, pero el coche volvió a desaparecer sin dejar rastro de haber doblado en alguna calle lateral. La impotencia fue enorme. Hasta ese momento intentaba racionalizar, pero esa noche me quedó claro que no había explicación simple. Después de ese episodio, empecé a sentirme inseguro incluso en calles con mucho movimiento. Cada coche detrás de mí, cada farol lejano me recordaba a ese vehículo. Mi sueño empezó a verse afectado y conducir de noche se volvió un tormento. Trataba de evitarlo, pero a veces no tenía alternativa. Me di cuenta de que mi mente estaba siempre en alerta, buscando cualquier detalle que pudiera indicar su presencia. Estaba cansado, irritable y al mismo tiempo asustado. Comencé a notar que incluso evitando la calle principal, aparecía en calles secundarias. No importaba si cambiaba completamente de trayecto, el coche surgía en los momentos más inesperados. Llegué a pensar que me seguía por toda la ciudad, pero era imposible. No podía ser real y al mismo tiempo no podía ignorarlo. A veces sentía ganas de detener el coche y salir corriendo, pero me paralizaba el miedo de lo que pudiera pasar. Esa mezcla de cansancio, frustración y miedo empezó a consumirme. Un fin de semana intenté algo distinto. Llevé a mi perro en el coche para dar una vuelta más larga, pensando que una distracción podría cambiar las cosas. Pero mientras conducía, escuché el sonido familiar de un motor a lo lejos, lento, persistente. Miré por el retrovisor y allí estaba. Mi perro se inquietó, empezó a gruñir y a mirar hacia atrás. No sabía si reírme, llorar o simplemente acelerar lo más rápido posible. Todo estaba mal, pero era demasiado real. Empecé a conducir mirando constantemente el retrovisor, incluso en calles llenas de tráfico. Sentía que cualquier reflejo podía revelar el coche antiguo, escondido entre los demás. Mi corazón se disparaba ante cada movimiento sospechoso. La paranoia se instaló por completo y mi mente comenzó a inventar estrategias. Cambiar de carril, frenar, acelerar. Nada funcionaba. El coche parecía anticipar cada acción, siempre un paso detrás o justo donde menos lo esperaba. Una noche, volvía solo a casa después de una cena tardía. La calle estaba más silenciosa que de costumbre, y el aire frío intensificaba todo. De pronto vi el coche reflejado en los vidrios de una tienda cerrada, detenido a lo lejos. El estómago se me revolvió. La sensación de estar observado era tan fuerte que mis manos temblaban en el volante. Intenté convencerme de que era solo un reflejo, pero mi instinto me gritaba que no lo era. Empecé a cambiar mis hábitos. Evitaba salir solo, buscaba calles bien iluminadas, aceleraba en ciertos tramos, pero de algún modo el coche siempre reaparecía, como si me pusiera a prueba. Dejé de aceptar compromisos nocturnos, pedía que alguien me llevara o esperaba hasta que amaneciera. Aún así, lo veía en mis sueños. Sentía que esa presencia ya no era solo física, sino que se había metido en mi rutina y en mi mente. Una vez decidí grabar con el celular mientras conducía. Quería una prueba de que no lo estaba inventando. Pero al revisar el video, no aparecía nada más que la calle vacía y mi propio coche. No había señales del vehículo antiguo. Eso me confundió todavía más.
¿Cómo podía existir algo que veía, escuchaba y sentía, pero que no se dejaba registrar? Empecé a dudar de mi cordura, aunque la experiencia era demasiado real como para ser descartada. Otro amigo me sugirió instalar una cámara en el coche para monitorear rutas y horarios. Lo hice sin demasiada esperanza. Al principio no registraba nada, pero una vez, al revisar las imágenes, noté una sombra moviéndose al fondo, en esa misma calle que trataba de evitar. No se distinguía el coche con claridad, solo una forma que recordaba lo que yo venía viendo. Fue suficiente para aumentar mi miedo, pero también para confirmar que no estaba inventándolo. Empecé a notar ciertos patrones. El coche aparecía en lugares imposibles de prever, siempre manteniendo la misma distancia. Parecía seguir un código extraño. En calles con mucho tráfico desaparecía, pero pronto surgía en puntos estratégicos, como provocándome. Mi mente comenzó a calcular cada kilómetro, cada curva, cada señal que pudiera indicar su aparición. La paranoia se mezclaba con el cansancio y sentía que no tenía escapatoria. Una noche decidí enfrentarlo de lleno. Me detuve en la banquina, salí del coche y miré alrededor. El frío en la espalda era insoportable. Mi instinto me decía que corriera, pero la curiosidad me mantenía firme. Al principio no apareció nada. Esperé varios minutos, observando cada dirección. Cuando pensé que quizá estaba a salvo, el coche surgió lentamente, como si hubiera salido de la nada, manteniendo la misma distancia de siempre. Mi cuerpo entero se congeló. Desde esa noche, sentí que mi vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de conducir de noche. Cada trayecto, cada salida corta podía ser acompañado. Empecé a planear rutas distintas, a salir con más gente, pero igual, siempre estaba allí. Mi sensación de seguridad desapareció. Todo se convirtió en un esfuerzo constante por evitar lo inevitable. Mi rutina entera se había vuelto un juego de resistencia contra algo que no podía comprender. Empecé a evitar incluso calles que no tenían relación con aquella calle desierta. Cada faro lejano, cada coche antiguo me hacía mirar al retrovisor inmediatamente. Mi mente estaba siempre en alerta. Parecía que el coche estaba en todos lados, siempre listo para reaparecer. A veces tardaba minutos, otras veces segundos, pero nunca fallaba. Surgía en los momentos que menos lo esperaba, como si conociera mis movimientos antes de que los hiciera. Una noche decidí probar mi propia valentía. Conduje despacio, mirando hacia atrás a cada instante, intentando enfrentar la sensación, y, como siempre, apareció. Pero algo era diferente. Los faros parecían más fuertes, el sonido del motor más cercano, aunque no acelerara. Mi pecho se apretó y sentí un frío recorriéndome todo el cuerpo. Intenté mantener la calma, pero cada músculo gritaba que me alejara de allí cuanto antes. Pensé en buscar ayuda. Llamé a amigos, pero nadie me creyó del todo. Algunos se rieron, otros sugirieron que fuera a un psicólogo, pero yo sabía que no era imaginación. Veía el coche, sentía su presencia, percibía patrones que nadie más podía notar. Era real de una forma que las palabras no alcanzaban a describir. La sensación de persecución había invadido mi vida cotidiana y no podía escapar, ni por un instante. Una madrugada, conducía solo, exhausto. Noté algo extraño. No apareció inmediatamente detrás de mí, como siempre hacía. Sentí un alivio momentáneo, pero duró poco. Al mirar por el retrovisor, solo vi una sombra formándose en las sombras de la calle. El coche emergió lentamente, casi como si surgiera del aire mismo. La tensión me paralizó y sentí mi corazón latir tan fuerte que parecía que todos a mi alrededor podían escucharlo. Empecé a preguntarme si alguna vez podría olvidar todo esto. El miedo se había entrelazado con mi rutina, haciendo que cada salida nocturna
fuera un test de paciencia y resistencia. Mi mente inventaba estrategias, calculaba cada kilómetro, cada curva, pero nada parecía suficiente. Reaparecía siempre. Y aunque lograra escapar temporalmente, la memoria de su presencia quedaba como un peso constante sobre mis hombros. Intenté convencerme de que era un patrón psicológico, un miedo irracional amplificado por la soledad de la calle desierta. Pero, aún así, el coche reaparecía, como si tuviera conciencia propia. No era solo un vehículo antiguo, parecía reaccionar a mis acciones, a mis decisiones, a mi rutina. Empecé a dudar de mi percepción, pero el miedo era demasiado real como para descartarlo. Algunas noches casi lograba ignorarlo, pero bastaba un detalle mínimo, un faro distante, un reflejo en una ventana, el sonido de neumáticos en el asfalto. Todo me recordaba al coche, y cada vez que surgía, el impacto era mayor. Empecé a comprender que no se trataba solo de conducir. Mi mente entera estaba siendo observada, puesta a prueba. La sensación de impotencia se mezclaba con una necesidad desesperada de entender lo inexplicable. Una vez pensé en grabar todo con cámaras y micrófonos, pero entendí que incluso pruebas concretas no ayudarían. Si alguien viera los videos, probablemente pensaría que exageraba o inventaba. Solo yo sentía el impacto real. Solo yo veía las formas sutiles, percibía los patrones que nadie más podría notar. El coche se volvió como una sombra constante, imposible de ignorar o explicar de manera sencilla. Hoy todavía evito esa calle. Y aunque no esté cerca, siento que algo podría reaparecer en cualquier momento. Es como si mi mente permaneciera en alerta permanente, esperando el coche que tal vez nunca desaparezca. Mi vida cambió, sin que nadie supiera por qué, y sé que nunca será la misma. No sé si algún día entenderé lo que pasó. A veces pienso que fue coincidencia, otras que hay algo sobrenatural involucrado. Pero la memoria del coche, la sensación de ser seguido, la ausencia de lógica y explicación, permanecen conmigo. No hay respuestas definitivas, solo la constante sensación de noches largas, calles desiertas y faros que aparecen de la nada. Quizá nunca haya explicación, y quizás eso sea lo que hace todo tan aterrador. Nunca he sido de creer en cosas extrañas, pero hay una noche en Michoacán que no puedo sacar de mi cabeza. Volvía de un trabajo por la noche. Mi moto iluminaba poco y las calles estaban casi desiertas. El viento frío me golpeaba la cara y solo quería llegar a casa. Sentía una extraña sensación en el estómago, pero pensé que era solo cansancio. Fue entonces cuando vi algo adelante, parado en la calle. Al principio pensé que era un peatón, pero el hombre estaba montado en un caballo, demasiado elegante para ese barrio. Parecía observar algo frente a mí, inmóvil. Reduje la velocidad, curioso y a la vez aprensivo. El jinete no se movía, y me di cuenta de que nadie más pasaba por la calle. Mi moto hacía ruido, pero parecía que a él no le importaba. La luz de la calle apenas alcanzaba su rostro, pero se veía que vestía ropa formal, fuera de lugar allí. Mi corazón empezó a latir más rápido, y una parte de mí quería dar la vuelta, pero algo me empujaba a seguir. Cuando me acerqué un poco más, intenté saludar, pero no respondió, y entonces, en un parpadeo, ya no estaba. Por un segundo pensé que me había engañado. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era solo la luz mala y mi imaginación. Pero entonces escuché el sonido. Cascos golpeando el asfalto, resonando en la calle vacía. El sonido parecía venir de algún lugar detrás de mí, pero miré y no había nada. La moto temblaba levemente en mis manos y mi instinto gritaba que acelerara. No sabía si era real o lo estaba inventando, pero cada golpe de casco hacía que mi corazón se disparara.
Intenté racionalizar, diciendo que algún caballo estaba suelto o alguien jugando con sonidos, pero la calle estaba completamente desierta. Cada curva que tomaba, el sonido continuaba, como si alguien me siguiera pero sin mostrarse. Aceleré, tratando de llegar a una calle más concurrida. La luz de la moto iluminaba las aceras, y aún así, nada. Pero los cascos continuaban, rítmicos y constantes. Fue entonces que sentí un escalofrío en la espalda. Empecé a evitar esa calle y otras cercanas. Cambiaba de ruta, tomaba atajos que conocía, pero no servía. Incluso en calles con casas iluminadas, el sonido persistía, insistente. Parecía que la presencia me perseguía, invisible. Traté de hablar conmigo mismo, recordándome que no podía ser real, pero cada vez que disminuía la velocidad, el sonido de cascos se volvía más nítido. Mi moto parecía pequeña ante la sensación de algo enorme detrás de mí. Una noche tuve que parar en un semáforo en una avenida más concurrida. Pensé que estaba a salvo, que ese ruido era solo una alucinación, pero entonces, entre el zumbido de los autos, lo escuché de nuevo. Cascos golpeando la calle, justo detrás de mi moto. Miré rápido por el retrovisor y nada, nadie, ningún caballo, ningún nombre. Solo silencio y la sensación de que algo seguía allí. Respiré profundo y seguí, intentando convencerme de que me estaba volviendo paranoico. Días después intenté volver por el mismo camino, pero mi cuerpo reaccionaba solo. Cambiaba de calle sin pensar, evitaba callejones que antes eran triviales. Incluso en Michoacán, en calles iluminadas y llenas de autos, sentía que algo me observaba. A veces parecía una sombra entre las sombras, pero cuando miraba bien, no había nada. Solo el sonido distante de cascos que me ponía tenso. Mi familia notó mi comportamiento, pero no podía explicar nada. Ni yo mismo entendía. Empecé a salir más temprano y volver más tarde, probando horarios distintos para despistar la sensación. Pero no servía. Siempre que el silencio se acercaba, o cuando la calle quedaba desierta, el sonido surgía, como si supiera exactamente dónde estaba. Empecé a notar pequeños detalles, árboles que parecían moverse sin viento, sombras que se desplazaban demasiado rápido. Todo me mantenía alerta. La moto se convirtió en mi protección y mi prisión a la vez. Una noche lluviosa pasó algo que nunca olvidaré. Iba por una calle más ancha y de repente, entre la neblina de la lluvia, vi la silueta otra vez. El jinete estaba allí, elegante, parado, pero cuando miré de nuevo, desapareció. Solo que el sonido de cascos quedó fuerte, resonando bajo la lluvia, haciendo que mi visión se nublara. Aceleré, intentando ignorar el miedo, pero parecía que el sonido se multiplicaba, siguiendo cada curva, cada semáforo. Empecé a evitar salir solo por la noche. Cada viaje que necesitaba hacer, sentía esa presión en el pecho, la misma que sentí la primera vez que vi al jinete. Amigos comenzaron a notar mi nerviosismo. Algunos se reían, pensando que exageraba, pero yo sabía lo que había escuchado. Y aún en lugares llenos de gente, ese sonido insistente me acompañaba, como si algo invisible hubiera decidido seguir mi ritmo, sin que yo pudiera librarme. La sensación de persecución empezó a afectar mi sueño. Soñaba que iba en la moto, y los cascos resonaban en los sueños cada vez más fuertes. Me despertaba empapado en sudor y a veces sentía un zumbido en los oídos como si realmente lo estuviera escuchando. Trataba de convencerme de que era solo estrés, pero no podía. Cada vez que salía de casa, la expectativa de oír esos cascos me tensaba, y mi cuerpo reaccionaba antes de que yo mismo lo notara. Un día decidí grabar el sonido. Llevé una grabadora en la moto, pensando en probar que era alguna coincidencia, pero cuando escuché la grabación en casa, no había nada, ningún casco.
solo el ruido del motor, del viento y nada más. Eso me dejó aún más confundido. Si era real, ¿por qué no aparecía en la grabación? Empecé a dudar de mi propia cordura, pero mi cuerpo seguía reaccionando como si algo estuviera detrás de mí. Comencé a notar que el ruido no tenía un patrón de dirección. Parecía venir de todos lados, pero nunca se materializaba. Intentaba mirar a los costados, pero no veía nada. En cada esquina, en cada calle, la sensación aumentaba. Mi atención empezó a centrarse solo en los sonidos y no en lo que tenía delante. Conducir se volvió un ejercicio de tensión constante, tratando de percibir cualquier movimiento, cualquier sombra que pudiera indicar al jinete. Los amigos empezaron a evitar salir conmigo de noche, pensando que estaba paranoico, pero yo sabía lo que había escuchado. Una noche particularmente oscura, sentí como si el jinete estuviera muy cerca. El sonido de cascos resonaba de tal forma que parecía dentro de mi propia cabeza. La adrenalina me mantenía alerta, pero también me dejaba agotado. Cuando llegué a casa, mi cuerpo temblaba y no podía dejar de escuchar ese ruido, incluso dentro de mi cuarto. Llegué a hablar con un mecánico de confianza sobre esto, pensando que la moto hacía algún ruido extraño. Se rió, dijo que era imposible. La moto estaba perfecta, pero la sensación no desaparecía. Y aún sabiendo que no había explicación lógica, mi cuerpo reaccionaba al sonido invisible como si fuera real. Empecé a planear rutas diferentes, pero no importaba a dónde fuera. El ruido aparecía, insistente, y la sensación de estar siendo seguido no me dejaba. Algunas noches pensé que me estaba volviendo loco. El sonido parecía seguir mi ritmo, aumentando cuando aceleraba, disminuyendo cuando paraba. Empecé a grabar mis trayectos con el celular, intentando registrar algo, pero nunca aparecía nada. Ni sombras, ni siluetas, nada. Solo mi moto y el ruido distante persistente. Y esa sensación creciente de que algo enorme y silencioso estaba siempre detrás de mí, observando cada movimiento. Decidí hablar con un amigo mayor que conoce bien la región. Escuchó mi historia, me miró serio y dijo que había oído relatos parecidos de gente que andaba de noche por ciertas calles de Michoacán, pero nadie podía explicarlo. Me aconsejó evitar viajar solo de noche, pero parecía que no importaba. El ruido persistía, invisible, como si tuviera voluntad propia de seguirme. Mi vida empezó a girar en torno a esa presencia silenciosa. Una vez pensé en detener la moto y enfrentar el sonido. Me detuve en medio de la calle, apagué todo y me quedé en silencio. Esperaba ver algo aparecer, pero no pasó nada. Solo silencio. Por unos segundos creí que había vencido, pero cuando encendí la moto de nuevo, el sonido de cascos surgió, alto y claro, como si estuviera reaccionando a mi acción. No había forma de escapar, sin importar lo que hiciera. La sensación de persecución estaba pegada a mí. Cada noche que pasaba, la tensión se acumulaba. Ya no podía relajarme al manejar. Pequeños ruidos me ponían en alerta. Una rama cayendo, un perro ladrando. Cualquier cosa podía confundirse con el sonido del jinete. Mi mente empezó a crear patrones, tratando de anticipar dónde estaría, pero nunca lo lograba. Siempre parecía estar un paso adelante, siempre invisible, siempre presente de alguna forma. Algunas veces pensé en mudarme de ciudad, pero incluso en viajes cortos, la sensación de que podía estar siguiéndome persistía. Mi cuerpo reaccionaba antes de que apareciera el sonido. Era como si hubiera aprendido a sentir la presencia antes de oírla. Eso empezó a dejarme exhausto. Cada trayecto en moto se convirtió en un ejercicio de ansiedad constante, intentando prepararme para algo que no podía ver, pero sentía con toda la fuerza. Una noche particularmente fría noté algo distinto. El sonido de cascos parecía más lejano, pero más nítido al mismo tiempo, como si estuviera cerca, pero separado por una barrera invisible.
Me quedé parado, observando las sombras de los árboles y los postes de la calle. La sensación de persecución continuaba, pero había algo nuevo, un respeto silencioso, una paciencia que mantenía el sonido rítmico, constante, pero controlado. Mi familia empezó a notar que no estaba bien. Evitaba salir solo. Me ponía tenso incluso en conversaciones sobre la noche. Intentaron convencerme de que era paranoia, pero no servía de nada. Yo sabía que había escuchado los cascos. Cada detalle de la noche en Michoacán parecía cargado de expectativa. Incluso calles familiares parecían nuevas, desconocidas. Sentía que no estaba solo, aunque estuviera rodeado de gente. Una vez intenté preguntar a los vecinos por ruidos de caballos o si alguien había visto algo extraño. Nadie respondía bien. Algunos desviaban la mirada, otros se reían incómodos. Parecía que nadie quería hablar de eso, o que no había nada de qué hablar. Pero la sensación persistía. Yo seguía escuchando los cascos, incluso sin nadie cerca, y cada noche se volvía más difícil de soportar. Empecé a notar pequeñas señales que no podía explicar, huellas que desaparecían, sombras que se movían demasiado rápido, hojas que se agitaban sin viento. Todo eso aumentaba mi ansiedad. Incluso en lugares concurridos parecía que algo invisible estaba allí, siguiendo mi ritmo. La moto era mi único escudo, pero aún así sentía la presencia constante. Cada trayecto era una prueba de resistencia. Algunas noches trataba de convencerme de que si lo ignoraba, desaparecería, pero nunca desaparecía. El sonido persistía, insistente, marcando mi tiempo. Comencé a aceptar que quizá eso formaba parte de mi vida, pero no de una forma tranquila. Era algo que tenía que cargar, aunque no lo entendiera. Cada noche en Michoacán se volvía una mezcla de rutina y alerta constante, un miedo que no se iba. Un día pensé en dejar de salir por la noche, pero mi vida no lo permitía. Entonces empecé a crear estrategias para sobrellevarlo. Salía acompañado, evitaba calles desiertas, siempre atento a ruidos y sombras. Pero a oír los cascos, insistentes, marcando mi camino así, en momentos de silencio, sentía el eco de los cascos, rítmicos, insistentes. No sabía de dónde venían, pero sabía que estaban allí, siempre cerca, siempre invisibles. Con el tiempo aprendí a vivir con eso, no del todo cómodo, pero en alerta. Acepté que quizá nunca volvería a ver al jinete, pero que la sensación de persecución podía acompañarme donde fuera. La moto se volvió una extensión de mí, mi escudo y mi medio de resistencia. Cada curva y cada calle se transformaron en pruebas silenciosas, recordándome algo que no puedo explicar, pero que sé que es real. Hasta hoy, cuando vuelvo solo por la noche, siento ese escalofrío en la espalda. Es automático, la mano en el manillar aprieta, los oídos atentos, cada sombra potencialmente significativa. A veces pienso que todo era solo mi mente jugando conmigo, pero la sensación física nunca miente. El sonido de cascos, aunque invisible, sigue nítido en la memoria y en el cuerpo. Dejó una marca que no desaparece. He intentado hablar con otras personas que andan de noche, y algunas dicen sentir algo parecido, pero nunca explican bien. Otros se ríen, lo ven absurdo. Pero yo sé qué pasó. Sé que existe algo que acompaña a ciertas personas que no puede verse, pero sí sentirse. Y cada noche en Michoacán, sigo en mi moto, siempre atento, escuchando cascos que quizá nadie más escucha. Hoy aprendí a convivir con eso sin paralizarme. Evito calles desiertas, salgo acompañado, pero el recuerdo permanece. Nunca más vi al jinete, pero sé que el sonido continúa, quizá esperando, quizá solo siguiendo. No sé si es real, si es mi mente, o algo entre los dos. Solo sé que cuando estoy solo de noche, incluso en lugares iluminados y concurridos,
Aún puedo.